Hola, bendecidos. Buen día para todos. Gracia y paz de Dios. Nuevamente te hago nuestra cita a Edificadores 2021. Bueno, gloria a Dios y doy gracias al Señor por poder compartir la poderosa palabra que salió de la boca de Dios, sobre todo la intención que Dios estableció para poder nosotros hoy conocer todo ese perfecto plan, todo ese misterio, todo eso de lo que Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo para los hombres en este tiempo. Ok, entonces, bueno, te doy la bienvenida. Espero que estés cómodo, que bueno, que estés acompañado de tu núcleo familiar o de una buena taza de café. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿ok? Entonces, repasando algunos principios de los que vimos clases pasadas, porque recuerda que es muy importante tener claro, muy bien y claro, conocidos, ¿verdad? Los principios, o sea, cómo Dios creó todas las cosas y de dónde salimos nosotros y qué identidad Dios nos marcó en esa eternidad. Porque recuerda que estamos y hemos venido hablando acerca de los tiempos, ¿ok? Entonces, ya hemos aprendido que somos espíritu como Dios es. Bueno, ¿y esto dónde lo sacamos? Bueno, fácil. Ya creo que la primera y segunda clase estuvimos hablando que Dios nos creó a su imagen conforme a su semejanza. Esto quiere decir que así como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Otro principio también muy importante que hay que tener en cuenta es que cada género se reproduce según su género. Y como te había dicho, así como es Dios, así somos nosotros. ¿Ok? Otra cosa también para tener claro y ser de nota de interés. Mira, en todo esto de la creación y la formación de Dios hacia el hombre, o lo que Dios hizo, hubo una gran advertencia en el cual Dios le establece al primer hombre. Y claramente hemos aprendido que Dios le dice al hombre o le advierte al hombre que no recibiera el conocimiento corrompido. Bueno, también hay que ver y saber a qué se le llamó conocimiento corrompido. Conocimiento corrompido es toda información que está en contra de la palabra y a los tiempos que Dios estableció desde la eternidad. Eso es el conocimiento corrompido. ¿Por qué lo defino así? Porque cuando Dios establece ya el hombre formado, Adán y Eva, pues Dios le da una advertencia de principio. Dios los coloca en el huerto de Edén, pero a su vez le advierte que, bueno, aquí está todo el huerto, aquí está todo árbol precioso, bueno, delicioso a la vista que ustedes pueden comer, pero también asocia una aparición, asocia a Dios o les asocia Dios una aparición que fue el conocimiento corrompido o el conocimiento del bien y del mal. Por ende, allí parte la segunda dispensación, que es el tiempo o la dispensación de la conciencia, donde el hombre, al adquirir este conocimiento corrompido o el conocimiento del bien y del mal, pues, bueno, número uno, establece el hombre el libre albedrío. O sea, el libre albedrío, que es la capacidad que adquiere el hombre para escoger, ¿verdad?, lo que le conviene y lo que no le conviene. Así, en palabras más, palabras menos. Y la otra parte, pues, Dios sabía y Dios le había dicho a los hombres o al hombre, Adán y Eva, que desde el momento en que adquirieran este conocimiento corrompido, inmediatamente iba a haber una separación o una ruptura de su relación o la comunión que Dios tenía con el hombre. ¿Ok? Pero oído, esta fue la advertencia de parte de Dios. Dios en ningún momento induce al hombre para que el hombre adquiriera este conocimiento corrompido, porque Dios sabía que esta era una información que estaba en contra de la voluntad y el designio de Dios en ese principio. Y obviamente ahí empieza a establecerse los tiempos establecidos de Dios para los hombres.
Entonces, conocimiento corrompido para tener una amplia visión o la definición de lo que significa a nuestro tiempo, a este tiempo actual, y lo que nosotros vemos muy a menudo en este tiempo, ¿verdad? Y sobre todo a lo que está, a lo que concierne a la iglesia como tal, ¿verdad? Porque, bueno, yo en mi mente y lo que yo he recibido por la sabiduría de Dios y por revelación de Dios, es que Dios estableció una iglesia santa, Dios estableció una iglesia justa, Dios establece una iglesia limpia, Dios establece una iglesia que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia limpia, pura, santa y sin contaminación. Entonces, y que bajo esa connotación es lo que el apóstol Pablo, cuando recibe la revelación de Dios y de la gracia, ¿verdad? Porque es el tiempo de la gracia, pues definitivamente nos invita a vivir y andar como es digno del Señor bajo la unidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya usted sabe que conocimiento corrompido, para recordarte el concepto a este tiempo o un tiempo actual, mira, es toda información que deriva o que se deriva, ¿verdad? De ese desconocimiento de la verdad presente o de la verdad actual. Y obviamente, pues, eso hace que se establezca la ignorancia o la falta de conocimiento en la administración de los tiempos que Dios preparó para los hombres. O sea, esto en palabras más, palabras menos, conocimiento corrompido, pues básicamente es, bueno, estar funcionando en una dispensación o tiempos totalmente diferentes a lo que Dios estableció para la iglesia en este tiempo. Entonces, sí, porque al decir o al funcionar, ¿verdad? La iglesia en otro tiempo, en otros pactos diferentes al de la gracia o a la revelación de la gracia, pues obviamente ya deja de funcionar la iglesia en el reino de Dios en la tierra. Entonces, ahora, no es que no exista, y esto es una gran claridad, ¿verdad? No es que no exista el reino de Dios, ya el reino de Dios ya fue establecido por Dios a los hombres aquí en la tierra. Entonces, el conocimiento corrompido o vivir en otros pactos o pactos diferentes al tiempo del reino de la gracia, pues sería como, bueno, sí existe el reino, pero estoy anulando esa vivencia, estoy anulando ese existir, estoy anulando ese privilegio, ¿verdad? De poder funcionar al modelo de Cristo en nosotros, ¿verdad? Porque eso fue lo que Dios estableció bajo la dispensación de la gracia, nuestro Dios poderoso, ¿verdad? Nuestro Dios eterno. Ok. Entonces tengo que hablarte que Dios te hizo en el tiempo perfecto y bajo la premisa de esa ofrenda que Dios hizo perfecta, como lo dice allá Hebreos 10, versículo 4, donde dice que con una sola ofrenda Dios a nosotros nos hizo perfectos para siempre, a los santificados, ¿verdad? Y cuando habla de santificado está hablando a todos los santos, ¿verdad? Porque Dios no hace distinción ni acepción de personas. Este sacrificio, ¿verdad? Lleva al hombre a este nivel, al tiempo perfecto, al tiempo completo, ¿ok? Porque esto pasó hace más de 2000 años. Entonces, si revisamos allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los creyentes que estaban en Éfeso, vaya usted ya también allá en su casa con su Biblia, Efesios capítulo 4, vemos cómo el apóstol Pablo tiene bien claro y definido lo que es la unidad del Espíritu, ¿ok? La unidad del Espíritu. Y mira cómo le expresa el apóstol Pablo. Pablo empieza diciendo, yo pues, o sea, Pablo, yo pues, preso en el Señor. Mira esto, mira esa dimensión. O sea, mira ese nivel de entender sobre todo el propósito o el plan que Dios tenía para el apóstol Pablo, que en nada difiere de ese propósito o el plan que Dios tiene para nosotros, para tu vida en este tiempo.
Entonces, mira, y esto es lo que nosotros alcanzáramos, es lo que tenemos que alcanzar, ¿verdad? Y poder decir con toda confianza, yo pues, bueno, yo pues, preso en el Señor. Y esto lo decía el apóstol Pablo, mira esto. Os ruego que andéis como es digno de la vocación o la profesión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces mira que esto es una expresión del apóstol Pablo que está diciendo ese nivel de identidad, de empoderamiento del apóstol Pablo hacia la revelación del Espíritu, ¿verdad? Porque Pablo lo decía, bueno, el requisito importante es, mira, es importante que ustedes sean dignos de la profesión y que anden, funcionen, ¿verdad? Funcionen como es digno de la vocación o de la profesión a la cual ustedes han sido llamados. Y bueno, si revisamos allá el libro de Romanos, en el capítulo 8, vemos que Dios nos llamó. Pero antes de Dios llamarnos, mira, dice ahí el capítulo 8 de Romanos, que Dios ya nos conoció. Mira, Dios nos conoció. Dios nos llamó. Dios nos predestinó. Dios nos glorificó y Dios nos justificó. O sea, Dios estableció en nosotros una obra preparada de antemano. Entonces, a esto es lo que fuimos llamados. Y no solamente eso, también en todo ese proceso nos santificó. Entonces, para poder vivir con toda humildad y mansedumbre, ¿verdad? En ese nivel espiritual, en ese nivel del espíritu, porque lo que pretendía Dios transmitir al apóstol Pablo para ellos en ese tiempo era la unidad del espíritu. La unidad, estoy hablando de unidad, uno solo. Entonces, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3 me llama poderosamente la atención, que ahí fue donde quedamos la clase pasada. Solícitos, dice, solícitos en guardar, o sea, solícitos en mantener, solícitos en preservar, o sea, solícitos en funcionar, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces viene diciendo el versículo 5, un Señor, por favor, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira esto que cuando yo leía esta porción bíblica del apóstol Pablo, yo decía, caramba, cómo transcurrir el tiempo, cómo debemos nosotros, ¿verdad? Ser cada día perfeccionados en el conocimiento del amor de Dios, porque querer llegar a esa unidad del espíritu, donde yo cuando preparaba estas diapositivas pensaba, pero bueno, Pablo hablaba acerca en ese tiempo de unidad del espíritu, pero quizás hoy vemos una iglesia fracturada, ¿verdad? Una iglesia fracturada. Porque Pablo hacía énfasis en un solo Señor, no en dos señores. Pablo hacía énfasis en una fe, no en diversas fe, una sola fe basada en el amor de Dios, en la profesión, en la vocación por el cual fuimos nosotros llamados para ser el cuerpo de Cristo. Recuerda que Cristo o el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza de la iglesia debe tener un cuerpo. El cuerpo somos todos nosotros, todos los hombres, todos los santos, todos los santificados, todos los limpios, todos los justos, y ahí estás incluido tú, ¿verdad? Porque esto es lo que hace la gracia de Dios. Por eso que el hecho de recibir esa palabra consumado es que todo fue acabado. Ya Dios todo lo acabó. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos,
pues Dios reposó de todas sus obras. Si Dios reposó de todas sus obras, imagínate, el Hijo también reposó de todas sus obras. ¿Por qué? Porque consumado es. Entonces, consumado es, el Hijo descansa y de todas sus obras, de todas esas obras vivas, oído, que fue del sacrificio de Jesús, por el cual Él soporta todos los dolores de un sacrificio. Él los soporta, Él los vive, y fueron incrustados en Él todos esos latigazos y todas esas piedras que se incorporaban allí en su piel, con el ánimo, ¿verdad?, de que en Él iba a llevarse esa cautividad para poder ofrecernos a nosotros. Ya no son todos los señores ni todos los ídolos que habían, porque existía esa gran idolatría en esa época, ¿verdad? Pero no. Dios lo unifica, Dios lo planifica de tal manera que, bueno, Dios lo quiso establecer así: unidad, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, bendecidos, un bautismo. Y de aquí también, pues, yo saco diversas conclusiones, porque aquí donde uno ve y se da cuenta cómo la iglesia tergiversa el mensaje de la vocación por el cual fueron llamados. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta esto a mí, ¿verdad? A la edad que yo tengo, obviamente sigo siendo joven, pues en ese desconocimiento, pues yo recuerdo que si hablamos de un solo bautismo, ahí no se está hablando del bautismo en agua, porque recuerda que eso fue una práctica, un rudimento de cierto tiempo, cierta dispensación, que fue la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, y mira cómo el mensaje, la información de Dios, la presente, la actual, ha sido fracturada o tergiversada, que se siguen practicando al sol de hoy diferentes clases de bautismo, como también de diferentes abluciones. Abluciones son el hombre tratar de hacer purificaciones para ver o sentirse que está limpio delante de Dios. Entonces ahí la palabra, cabe la palabra bautismo en agua. Pero aquí lo que le transmite, si estamos hablando, y Pablo está hablando del título, y por eso que aquí se requiere de la sabiduría, aquí se requiere de la revelación, como también se requiere, yo lo he venido hablando, del sentido de las cosas, ¿verdad? Porque si el título Pablo está hablando allí en Efesios 4, que es la unidad del Espíritu, pues si fuese agua, pues yo pienso que el título está ahí en contraposición, o sería un título totalmente contradictorio, muy opuesto, ¿verdad?, a lo que el sentido del contenido del texto está hablando. Porque si está hablando de unidad del Espíritu, ahí no tenía nada que hacer, ahí no tiene nada que hacer las obras, ahí no tiene nada que hacer el agua, ¿verdad? Ahí nada tiene que hacer el agua. Y mira, todo esto para decirnos el apóstol Pablo, que tanto se habla de unidad de espíritu, que dice un Dios y Padre de todo, gloria a Dios porque nos hizo sus hijos, el cual es sobre todos sus hijos y por todos sus hijos y en todos sus hijos. Mira, en todos sus hijos. O sea, quiere decir que en todos sus hijos está Él. Y Él está donde estamos todos nosotros. Y donde estamos nosotros está Él. Está la iglesia presente. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Un cuerpo, estoy hablando de unidad del espíritu, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y me regresé al capítulo 4, al versículo 4, porque cuando hablamos de un cuerpo, bueno, ¿cuál cuerpo? Bueno, ahí está la iglesia de Jesucristo. Ese es el cuerpo, la iglesia de Jesucristo. Un espíritu. Bueno, cuando habla del espíritu, el apóstol Pablo está hablando de esa unidad del espíritu de gracia, porque es uno solo. O sea, el espíritu que está en nosotros, que es por nosotros y que es para con todos nosotros, es el espíritu de la gracia de Dios. O sea, no hay más, no hay otro. Es el espíritu de gracia, de esa gracia por el cual fuiste nosotros llamados. Y ahí está la esperanza viva de vuestra profesión y de vuestra vocación. Y bueno, nuestra vocación, ¿cuál es nuestra vocación?
Bueno, nuestra vocación en esa unidad del Espíritu es la vida de Dios, la vida de Dios en nosotros, o siendo nosotros conscientes de tener la Zoe, que es la unidad del Espíritu, o que es esa presencia de Dios en cada uno de nosotros. Recuerda que ya el apóstol Pablo venía hablando acerca de que, bueno, que esta unidad del Espíritu estaba en todos y era para con todos, ¿ok? Un Señor, ya te dije, un Señor que es un Dios, o sea, un Dios. Yo no puedo hablar de un Dios o de 3 dioses, de 4 dioses, no, un solo Señor bendecido, un solo Señor, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok, una fe. Por algo, allá Jesús, yo me acuerdo que le dijo a alguien, a sus discípulos, ustedes tienen la fe de Dios. Oye, pero mira, si Jesús le estaba hablando a ellos en ese tiempo, pues esta es la fe por el cual Dios nos está hablando a nosotros. Usted tiene, bendecido, usted tiene, no sé si se lo habrán dicho, pero yo se lo digo en esta mañana. Y para las personas que me oyen por primera vez, bueno, se lo digo con más razón. A los que lo saben, bueno, usted tiene la fe de Dios. Usted tiene la fe de Dios. Usted tiene el poder que Dios le dio, el regalo que Dios le dio para que usted esté convencido, bendecido, y esto sea el Espíritu de gracia en usted. O sea, este sea oído, y el que tenga oídos para recibir esto, que el Espíritu me ayude a que oiga lo que el Espíritu le dice. Mira, usted en este tiempo, usted tiene la fe de Dios. Y esa fe de Dios, bendecido, oído, y yo sé que usted necesita oír esta palabra. Esa fe de Dios es la que mueve montañas. Esa fe de Dios usted la tiene. Esa fe de Dios en el cual usted le dice a algo, ¿verdad? A un monte, quítate, como fue dicho allá, quítate y échate en la mar. Así mismo lo que usted dice, con esa fe de Dios, usted es capaz de cambiar las cosas. Oído, no Dios, usted cambia las cosas, ¿ok? Usted cambia las cosas para encontrar lo que ya Dios estableció en la eternidad, ¿ok? Porque esa es la fe de Dios. La fe de Dios te hace encontrar lo que ya existe y que ya Dios trajo a la existencia tuya. O sea, la fe de Dios es lo que trae. La fe de Dios es eso invisible, ese poder de lo invisible que trajo la realidad visible. Eso es la fe de Dios. Para eso usted tiene la fe de Dios. Usted tiene la fe de Dios que lo hizo más que vencedor. Usted tiene la fe de Dios, mira. Usted tiene la fe de Dios para estar convencido y para estar convencida. Usted tiene la fe de Dios para estar seguro y estar segura. Usted tiene la fe de Dios, mira, para tener esa certeza, para estar convencido y plenamente convencido, bendecido y bendecida que me escuchas, para grandes cosas. Entonces, y para que ese estilo de vida sea bajo la unidad del Espíritu, porque todo aquello que se salga de la fe de Dios ya no pertenecería a la unidad del Espíritu, ¿ok? Entonces, ya sería algo racional. Pero esto que estoy hablando yo de la fe de Dios tiene que ver con lo invisible, con aquello que se hace imposible para los hombres, pero que para Dios todo es posible, ¿ok? Y para eso hay 2 ingredientes que voy a hablar más adelante, pero que tiene que estar basado en esa fe que es creer. Y el creer es por el oír por la palabra que salió de la boca de Dios. Por eso te decía y te sigo diciendo, bendecido, que la fe de Dios es aquella que alcanza lo establecido por Dios y que Dios preparó él mismo desde la eternidad. Ahora, usted está bajo un nuevo pacto sobre mejores promesas que lo coloca usted en el pacto de la fe para que usted pueda encontrar, oído, esa confianza, esa seguridad, y de la misma manera como usted lo habla, así lo puede hacer, ¿ok? Porque recuerda, bendecido, que usted y yo, nosotros hacemos las cosas y somos de acuerdo a lo que Dios estableció en nosotros y de acuerdo a lo que usted piensa. Nosotros somos lo que Dios dijo que nosotros somos. Y usted tiene, bendecido, y nosotros tenemos lo que Dios dijo que nosotros tenemos. Y usted tiene la fe de Dios. Mira, yo te invitaría, bendecido, a que se rompan los paradigmas mentales, porque mira, la fe de Dios
en usted tiene que ser cada día como la luz de la aurora, como es la vida de Cristo en usted. ¿Ok? Entonces te decía un bautismo y bueno, ya usted sabe que ese bautismo tiene un solo sello que se llama el sello del Espíritu Santo, como lo dice ya Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, oído, después de escuchar el mensaje, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, o por el cual fuimos nosotros rescatados, o para que usted me entienda o yo hacerme entender, o esta porción bíblica, después de haber escuchado el mensaje de la verdad de la gracia de Dios, el evangelio de las inescrutables riquezas del misterio escondido, del plan perfecto para el hombre en este tiempo, del cual te rescató, como dice Colosenses 1:13, el cual te trasladó de la potestad de la ignorancia o del conocimiento corrompido, y te trasladó y te introduce en el reino de su amado Hijo. Ese fue el evangelio, ese es el evangelio de la reconciliación que estaremos hablando en la próxima clase. El evangelio, el cual te reconcilió consigo mismo, mira, sin tener en cuenta a los hombres los pecados, dice el Señor. Y habiendo creído, o sea, dos cosas importantes, habiendo escuchado, oído, escuchar, escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestro rescate, el evangelio de la reconciliación, y habiendo creído, porque ahí está la clave, habiendo creído, pues si yo lo creo, y si estoy buscando, o si en mí estoy tratando de conocer, más que buscar, la unidad del Espíritu para poder funcionar en esa unidad del Espíritu en este tiempo, libre de rudimentos, libre de manipulación, libre de mandamientos de hombres, libre de celebraciones humanas, libre de toda obra muerta de los hombres, libre de cualquier cosa que piense o considere la persona o la gente que está haciendo obras para poder justificarse delante de Dios. Mira, no. Dios, antes de que tú hagas todas esas cosas y aún el hombre las siga haciendo por ignorancia, mira, ya fuiste sellados. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el bautismo, es decir, ese es el bautismo de la unidad del Espíritu. Ahora, si usted practica otro bautismo, como yo sé que a mí me enseñaron y también lo hice, pues ya estaría fuera del contexto de funcionar, de funcionar en el modelo de Cristo. Que si no lo sabía y no lo sé, pues obviamente se me cuenta como inocente. Vaya, porque de pronto aún, mira, cuando siendo bebé los someten a esa práctica de la agüita, de las 3 goticas, 4 goticas en la frente, no sé, no recuerdo, pues obviamente un niño en ese estado siendo bebé no tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces, por esa ignorancia lo hacen. Pero ya yo viendo esta verdad de la unidad del Espíritu, en que ya yo fui sellado y que aún antes de nacer ya venía con esa connotación y con ese regalo de Cristo bendecido, estoy recibiendo o recibí el sello del Espíritu Santo de la promesa. Y esto es unidad del Espíritu. ¿Ok? Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme, mira esto, conforme, ahí dice, a la medida del regalo de Cristo, como yo también decir esto, bendecir. Pero a cada uno de nosotros, a todos nosotros, bendecidos, a todos, ahí está incluido usted. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme al hecho, al hecho consumado, ¿ok? Cuando esas palabras del mismo Jesús, ¿verdad?, dijo o estableció, consumado es. Ahí está. Y esa medida de Cristo nos da como regalo, nos dio como regalo. Ahí está en el versículo anterior. Nos dio como regalo
el poder escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestro rescate, que es el evangelio del Espíritu, como también hemos creído este evangelio del Espíritu, porque si es Espíritu, anula toda sombra, anula toda obra muerta, y por el cual nosotros fuimos sellados según la promesa del Padre. O sea, esto fue lo que Dios prometió. Y lo prometió, oído, antes de la existencia del ser humano en la tierra. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, a cada uno de nosotros. Mira, todos ellos que están allá, yo no los conozco, ¿verdad? Pero todos ellos, todas estas personas, toda esta aglomeración y lo que falta, o sea, lo que falta que no están en la foto, obviamente. Todos ellos, todos nosotros, que son la iglesia, todos ellos recibieron conforme a la medida del regalo de Cristo. O sea que Dios nos dio un regalo. Oye, qué santo Dios es, qué tremendo es Dios. Que Dios nos dio un regalo. Mira esto. No habíamos nacido y ya teníamos el regalo de la unidad del Espíritu. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo allí, después de haber oído y escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de tu rescate, y habiendo creído. O sea, y ahí difiere, obviamente, las opiniones de las personas. ¿Por qué? Porque algunas personas ya hemos creído en la unidad del Espíritu y en el evangelio de la gracia como tiempo actual, como dispensación actual para la iglesia. Es la ubicación que Dios nos dio. Y sabemos que esto es una medida que Dios le ha dado a toda la humanidad, que es la iglesia, por el cual fuiste sellados. Mira cuál es la relación. ¿Cuál es la relación que yo saco de este versículo? Hay una medida en haber oído y está la medida en haber creído. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Que muchos pueden escuchar y oír, pero oído, otros pueden creer. Oído. Muchos han oído de este evangelio. Y quizás a mí me reciben ahora, como me están recibiendo en su casa a través de esta grabación. Pero oído, del dicho al hecho, puede haber mucho trecho. Porque una cosa es que usted esté creyendo. Una cosa, bendecido, es que usted esté creyendo. Quiere decir que muchos oyen, pero no todos creen. Y es la relación, el paralelo es, la relación es directamente proporcional para que usted pueda disfrutar del reino de los cielos. ¿Ok? Con conocimiento. Oído. Con conocimiento. ¿Por qué digo con conocimiento? Porque aunque hay personas y muchas personas no han recibido la revelación de la gracia de Dios que está a través de las 14 cartas paulinas allí en la Biblia, porque no solamente es la letra, sino es la revelación que esconde el contenido de la letra, ¿verdad? Entonces, muchos pasan, leen la información, oyen la información, pero por estar arraigados a esa primera información, llámese conocimiento contrario, porque están en contravía a lo que Dios estableció para el tiempo, o están ubicados en otro tiempo, haciendo prácticas de otro tiempo que no pertenecen al conocimiento de la gracia. Entonces, si no han creído, podrán oír, pero bueno, tienen algo muy importante. Tienen el sello del Espíritu Santo que les va a ayudar de eso que han oído, como nos pasó a todos nosotros, que estábamos ciegos, estábamos embelecidos y pensábamos que solamente existía la verdad pasada. Pero a medida que fuimos aprendiendo y oyendo el conocimiento, fuimos adquiriendo esa práctica de oír y de
creer, porque el creer me hace a mí estar convencido de lo que voy a pensar y hacer. Entonces, ese Espíritu Santo es el que nos da la luz para poder entender lo que oímos y entendemos, ¿verdad? Entonces, es una gran virtud que Dios nos da y que fuimos sellados por el Espíritu Santo para poder creer lo que Él nos dice y lo que aconteció en todos los sucesos históricos que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto hablo de antes de la fundación del mundo, porque todo lo establecido por Dios, oído, fue hecho en la eternidad. Entonces, bueno, esa es la relación. ¿Qué más tengo para decirte? Entonces, se trata de la relación en cuanto has oído y de lo que estás oyendo, cuánto lo has creído. Y bueno, un apunte que pongo allí. Mira, al Espíritu Santo y al Espíritu de gracia, ese cuerpo de la iglesia, mira, nadie lo puede engañar. Pero él sí te puede ayudar a convencer o ayudarte a ampliar y entender el plan perfecto en este tiempo y esta dispensación del Espíritu, que tanto el apóstol Pablo habló de la unidad del Espíritu. Ok, entonces, bendecidos con toda bendición. Voy a dejar hasta aquí y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Espero que te esté ayudando cada día y yo declaro que el Espíritu Santo nos ayude y te ayude a aprender más, a entender más de su propósito eterno. Te declaro bendecido, como también declaro buenos tiempos para ti. Chao.